Buenas tardes, estimados estudiantes. Esperamos 5 minutos en lo que se van conectando algunos de ustedes. Mientras tanto, me gustaría saber si se tienen dudas con respecto a sus actividades de esta semana, cómo van con sus actividades. ¿Ya participaron en el foro Aprendiendo? Los escucho ya sea en el micrófono o pueden escribir en la parte de mensajes. Ok, al parecer ahorita no hay dudas. Entonces, retomemos dos temáticas, bueno, algunas temáticas de las cuales no se habló la sesión pasada y que son fundamentales. En primer lugar, nos quedamos que al término de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, se crearon instituciones como la ONU, el Banco Mundial, etc. Y también el proceso de descolonización que se vivió en Asia, en África y bueno, en América Latina, las dictaduras. Recuerden que al término de la Segunda Guerra Mundial, bueno, si bien es cierto, y recordemos, en la Revolución Francesa ya se hablaba en 1789 de ideales como la libertad, la igualdad y la fraternidad. En el caso de estos ideales, van enfocados un poco a lo que después se llamarán derechos humanos, derechos del hombre. En la Primera Guerra Mundial, evidentemente se mostró la necesidad, principalmente de la igualdad y de la libertad. Pero no surgió nada en el periodo entre guerras, más que seguir con estas transformaciones, con estos cambios políticos, económicos, sociales, culturales e incluso religiosos en el periodo entre guerras. Al comenzar la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, se vieron reflejados justamente, sobre todo en regímenes totalitarios como el nazismo, el fascismo, el franquismo, el estalinismo de Japón, por ejemplo, que el comunismo también, que de alguna manera eran regímenes extremistas, violentos, y se veía la necesidad más claramente que en la Primera Guerra Mundial de derechos humanos, de la libertad de expresión principalmente, de la igualdad, de la cero discriminación, etcétera. Por ejemplo, se veía ya la necesidad de castigar, de sancionar, de tomar medidas con respecto a personas que violaban estos derechos fundamentales del hombre. Y al término de la Segunda Guerra Mundial se crea la ONU, la Organización de Naciones Unidas,
principalmente porque, bueno, ya se había pasado por 2 guerras mundiales y ya no se quería volver a una guerra mundial por conflictos que se tuvieran entre países. Entonces la ONU lo que pretendía, su propósito como tal, era que hubiera una organización que estuviera conformada por personas de cada uno de los países. Por ejemplo, México está incorporado a la ONU. Hay otros países que están incorporados a la ONU. Y la finalidad de incorporar alguna autoridad en la ONU, alguna persona de cada país en la ONU, era justamente que la ONU, mediante esta forma de incorporar a otros países, era que los conflictos que tuvieran entre países, que se tuvieran entre países, fueran resueltos o fueran aclarados o se pudiera llegar a acuerdos de la manera más pacífica posible. Aún así, el hecho de crear un organismo, una organización de Naciones Unidas, no significa que las guerras iban a terminar. De hecho, si vemos, por ejemplo, el caso de Israel con Palestina, independientemente de que interviniera la ONU, Israel creó campos de concentración para los palestinos. Por ejemplo, Estados Unidos bombardeó a Irak. Entonces, de alguna manera, el hecho de que se creara esta Organización de Naciones Unidas al término de la Segunda Guerra Mundial no significaba que las guerras terminarían más bien. Y esto tiene que ver mucho con desafíos. Al término de la Segunda Guerra Mundial se enfrentaban con desafíos. Se enfrentaban con desafíos como las crisis económicas, por ejemplo. Ya se vio que al término de la Primera Guerra Mundial, en el periodo entre guerras, hay una crisis importante y fundamental que fue el crack del 29 en Estados Unidos. Y se dieron cuenta que no afectó esta crisis a países que tuvieran acuerdos, tratados, alianzas con Estados Unidos como tal, sino a países que no tenían absolutamente nada que ver, como Japón, por ejemplo. Japón fue uno de los países más afectados, lo comentaba la vez pasada, con la crisis del 29. Y no tenía ningún acuerdo, ningún tratado, ninguna alianza con Estados Unidos. Entonces, se mostraba que estas crisis podían en cualquier momento afectar a otros países que no tuvieran nada que ver con el país que entraba en crisis económica. Esto también se muestra como un desafío. Se aprende de la Primera Guerra Mundial, del término de la Primera Guerra Mundial, de los desastres que deja la Primera Guerra Mundial, de los cambios y transformaciones que deja la Primera Guerra Mundial, y se toman algunas medidas, también cuestionamientos, y por eso se crean organismos como la ONU, el Banco Mundial, también, por ejemplo, organismos que de alguna manera también, por ejemplo, se replantea y se cuestiona
esta idea de que los avances tecnocientíficos sirven para mejorar la calidad de vida de las personas. Se cuestiona y se replantea porque los avances tecnocientíficos también durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, incluso la Guerra Fría, sobre todo en la Guerra Fría, muestran que no son solamente para mejorar la calidad de vida de las personas, sino que también traen consecuencias negativas y devastadoras, aterradoras, destructivas, como por ejemplo cuando bombardearon a Hiroshima y Nagasaki, como por ejemplo cuando Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría competían justamente para ver quién tenía el mejor, por ejemplo, poderío militar. Y esto tiene que ver justamente con quién tenía mejor armamento, mejores misiles, etcétera. Y ahí estaba no nada más el pelear como si fueran niños, a ver quién tenía la mejor bomba atómica, a ver quién tenía el mejor misil, sino también era entrar en miedo, en pánico, porque no se sabía en qué momento, por eso era Guerra Fría, no se sabía en qué momento se pudieran bombardear entre ellos, qué consecuencias tendría la Guerra Fría justamente por estos avances tecnocientíficos que se estaban vislumbrando, que estaban saliendo a la luz entre estas dos grandes potencias mundiales. Entonces, también se crean instituciones e instancias que vean esta parte, porque los avances tecnocientíficos también se consideran un desafío como tal. Entonces, no sé si existe alguna duda o comentario con respecto a esto. ¿Todo claro? Ok. Recuerden que también durante la Segunda Guerra Mundial se muestra esta necesidad de hablar de derechos humanos, justamente. Pero hablar de derechos humanos también se convierte en un desafío, porque, y aquí voy a hablar del proceso de descolonización que se vive en cada continente, en Asia, en África y en América Latina. En América Latina algunos países ya habían pasado por este proceso de descolonización, pero se vive de diferente forma. Más o menos el proceso de descolonización en Asia es en los años 40, 60. El proceso de descolonización de África se tarda un poco más, en los 50 o 70, incluso 80 algunos. Y si se dan cuenta, el proceso de descolonización de Asia tiene mucho que ver con justamente el término de la Segunda Guerra Mundial. Y yo les pregunto, ¿tendrá que ver esta Segunda Guerra chino-japonesa en este proceso de descolonización en Asia? ¿Cómo lo relacionarían? Sí, sí tiene que ver. Esta guerra
esta segunda guerra entre China y Japón, que termina justamente el año en que empieza el proceso de descolonización en Asia, tiene mucho que ver. Recuerden primeramente que algunos países de Asia que aparentemente eran libres, como Japón o China, tenían dinastías todavía y empiezan justamente a este proceso de transformación política. Por ejemplo, Japón se convierte en un régimen totalitario. El estatismo de Hirohito, por ejemplo, en el caso de China, se convierte a un comunismo con elementos, con rasgos capitalistas, y que de alguna manera es justamente porque China cuestiona, por ejemplo, el régimen totalitario de la Unión Soviética, pues ve un régimen totalitario, por ejemplo, con Japón. Tenía este conflicto con Japón de su régimen totalitario, y China menciona a sí mismo, China dice, pues no, yo no quiero caer en eso, en ese régimen totalitario de extrema derecha o de extrema izquierda. Y por otro lado también recuerden que cuando surge esta invasión de Japón hacia China, Estados Unidos se mete, Estados Unidos interviene, y pues tampoco le convence mucho a China hacerse al capitalismo, porque consideran que no haya cedido al capitalismo. Recuerden que Estados Unidos era una potencia mundial. El moverse hacia Estados Unidos o hacia la Unión Soviética era pedir apoyo militar o económico, que no quería China. ¿Por qué? Porque ya justamente no quería ser invadido por Japón, por este expansionismo que tenía Japón, esta necesidad de expandirse territorialmente por su mercado. Esta parte, esta idea de imperio, esta idea la retoma Japón, de expandir su imperio. Pero China no quiere eso. China, de hecho, por eso creó, por ejemplo, el muro, la muralla china, justamente para evitar esta cuestión de invasiones extranjeras. Y el justamente considerarse capitalista era que los norteamericanos intervinieran en conflictos y en decisiones que no le correspondían a Estados Unidos propiamente, sino a China. China quería deshacerse de los gobiernos extranjeros. No quería ser parte de Japón, pero tampoco quería que Estados Unidos interviniera en un conflicto que era propiamente de China. Y por otro lado, someterse al comunismo como lo conoce Rusia, en un régimen totalitario, para China tampoco le convencía, porque era exactamente que la Unión Soviética interviniera en conflictos y en decisiones que solamente le convenían y tenía que tomar China. Entonces, China
justamente sí se considera comunista, pero es un comunismo al estilo chino, al estilo de China. Y evidentemente con los cambios que se presentan en China, con todas las invasiones que tuvo, incluida la de Japón, y pues de alguna manera tratar de independizarse y de mostrar que no era un comunismo igual al de la Unión Soviética y tampoco era un capitalismo parecido al de Estados Unidos, porque quería ser libre como tal, que nadie, ningún extranjero se metiera, ningún gobierno extranjero se metiera. En el caso de algunos otros países que sí fueron colonias por muchos años principalmente de por ejemplo, Portugal, Francia, Inglaterra, etcétera, pues lo que vivió al menos Asia fue, y África también, fue esta influencia de las guerras mundiales y de la Guerra Fría, de la Revolución Francesa también, de libertad, igualdad, cero discriminación, etcétera, que de alguna manera se habla como derechos humanos. Estas colonias de Asia y África dicen, como por qué no tendríamos que hablar nosotros de derechos humanos cuando sobre todo estos imperios, estas potencias imperialistas, lo están mencionando. Están haciendo mención de los derechos humanos, como por qué nosotras colonias no podríamos hablar de derechos humanos. Y se hacen, justamente se compran esta idea de los derechos humanos. Los derechos humanos tienen mucha influencia para este proceso de descolonización. En el caso de Asia, sí se tarda menos que en África este proceso de descolonización. Sí se tarda menos, pero bueno, ya se deshicieron de gobiernos extranjeros y demás. Se muestran conflictos internos en Asia. Conflictos internos que, insisto, se mostraban desde esta guerra, tanto la primera guerra entre China y Japón y la segunda guerra entre China y Japón. Se mostraban estos conflictos internos de Asia, pero también entre países, por ejemplo, conflictos en Corea, conflictos en Vietnam, que eran internos. Bueno, sí, ya nos deshicimos de gobiernos extranjeros, pero ahora cómo va a ser nuestra ideología política, quién va a gobernar, etcétera. Y se empiezan a crear justamente movimientos, levantamientos, golpes de Estado principalmente en América Latina, para ver qué forma de gobierno convenía. En el caso de Asia, se junta mucho con este proceso de descolonización, pero también con los ideales de la Guerra Fría.
esta ideología política comunista y capitalista influye en Asia principalmente, para países como Corea y Vietnam. De hecho, Corea tiene una guerra, la guerra de Corea, en 1950 y dura 3 años, 1953. Se divide, hay un Corea del Norte, Corea del Sur, todavía hasta nuestros días, mostrando conflictos internos todavía hasta nuestros días. Y que tiene que ver justamente con, bueno, sí, hay conflictos internos, pero ¿cómo le hacemos para pelearnos entre nosotros? No tenemos armamento, no tenemos cómo levantarnos en armas, cómo hacerle. Buscan este poderío de países que son considerados potencias mundiales, principalmente los más destacados en ese momento de la Guerra Fría, que es Estados Unidos y la Unión Soviética. Que les brindan justamente apoyo militar y económico. Y justamente porque Estados Unidos y la Unión Soviética están en disputa entre ellos, tienen su conflicto entre ellos, pues es así como de, tú te metes a Estados Unidos a un conflicto que es de Corea. Entonces yo me meto a ayudarte, a ayudar a la otra parte que está inconforme. Y aparte de volverse un conflicto interno entre Corea o Vietnam, también se vuelve parte de la Guerra Fría, del conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Tanto así que en esta guerra de Vietnam, que era propiamente de Vietnam, pasa exactamente lo mismo. Buscan ayuda o apoyo militar y económico de la Unión Soviética y de Estados Unidos, y Estados Unidos interviene. Y de hecho la guerra de Vietnam es todavía más sangrienta y que la guerra de Corea, y dura todavía más. Esta duró 3 años, esta dura más tiempo, de 1955 a 1975. Dura más tiempo y es más sangrienta. Estados Unidos incluso no nada más apoya con armamento y con la economía, sino también manda soldados norteamericanos a la guerra de Vietnam, que de hecho el pueblo de Estados Unidos cuestiona mucho el por qué mandar a soldados en una guerra que no les incumbe a Estados Unidos. ¿No es así? Ahora bien, aquí aprovecho para llevar a la Guerra Fría. No sé si hasta aquí, por cierto, en el proceso de descolonización de Asia se tenga alguna duda, comentario. ¿Todo claro hasta aquí?